Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy nos encontramos nuevamente acá todos juntos, una parte un poquito más extensa del grupo de alabanza. Cada vez nos vamos sumando más, cada vez falta menos también para poder vernos. Pero bueno, qué bueno que podemos tener este medio para poder alabar juntos a nuestro Dios, para poder escuchar su palabra. Los invito a buscar en sus Biblias, en la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este versículo me encanta, estos dos pasajes, porque hablan sobre el corazón de nuestro Dios. Demuestran una parte de su carácter. Por esta misericordia inmerecida es que nosotros podemos ser pueblo escogido. Por esta misericordia inmerecida es que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, con un propósito que es anunciar su evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que podemos tener presente esto. ¿A qué Dios estamos adorando? ¿A qué Dios es el que hoy traemos nuestra ofrenda de alabanza? Este Dios que nos escogió, que no miró nuestro pecado, sino que nos amó más allá de nuestras fallas. Este Dios que derrama su misericordia todo el tiempo y nos santifica a través de Jesús todo el tiempo. A este Dios es al que hoy adoramos. Vamos a orar para poder encomendar toda esta reunión en sus manos. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que podemos alabarte, papá. Gracias, Señor, por ese sacrificio inmerecido, Señor, que cambió nuestra eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesús nos limpia, Señor, y nos hace aceptos ante vos, Padre. Gracias por esa oportunidad tremenda que nos das de poder acercarnos a vos, de poder tener una relación con vos, Señor. Siendo un Dios santo, siendo un Dios soberano, un Dios que está por encima de todo, que trasciende tiempo, que trasciende espacio, Señor, permitís que nos acerquemos a vos, papá. Gracias, Señor, por este amor que derramás sobre nosotros todo el tiempo, Señor. Gracias por escogernos, gracias por hacernos tus hijos, Señor. Queremos ofrecerte, Señor, estas alabanzas hoy, Señor. Queremos tener nuestros corazones preparados para poder alabarte, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por aquellas cosas que no permiten que estas ofrendas puedan llegar a tu trono como olor fragante, Señor. Queremos estar aceptos, Señor, para poder alabarte, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y poder ser transformado por ella, Señor. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros corazones, Señor, para poder ser transformado por tu palabra, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo que podemos separar para alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces y todo lo que sos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh,
generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Te damos gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Salvador, a ti me entrego y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Yo Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y
su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Hermanos, amigos, buenos días, ¿cómo están? Sí, ya sé, qué ganas de estar juntos, qué ganas de saludarnos, de abrazarnos, de vernos la cara. Paciencia, todavía Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas y por algún motivo Él ha decidido que todavía no nos encontremos todos juntos. Dios está haciendo cosas en el corazón de muchos de nosotros de tal manera que muchas cosas ya no volverán a ser como antes nunca. Y eso es bueno. Es bueno porque Dios, como venimos hablando, es proceso, es cambio, es transformación. Porque Dios muestra su voluntad. Así que, hermanos amados, paciencia. Paciencia. Vamos por favor a la palabra. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué conversaciones son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros,
porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Como vemos, el Señor Jesús ya ha resucitado. Están en el tercer día posterior a la crucifixión. Estos dos discípulos dejan Jerusalén y van en un camino de aproximadamente unos 11 o 12 kilómetros hasta una aldea llamada Emaús. Y este relato es extraordinario porque registra todo un diálogo entre Jesús sin darse a conocer, Jesús que se da a conocer, y los discípulos que pasan por toda una serie de vivencias internas que me gustaría ver con cuidado. Lo primero que uno ve en este texto, una conversación que se presenta entre los discípulos. Van de Jerusalén a Emaús, dialogando. Los primeros versículos que leímos dicen claramente que dialogaban entre ellos. Pero una conversación muy especial. ¿Por qué? Porque era una conversación que no generaba vida. Era una conversación llena de datos, llena de información, pero que por algún motivo particular no edificaba. No construía fe en la vida de estos hombres. Palabras que no construyen vida espiritual. Hablaban de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén, pero sin embargo, era solamente información. Puede ser que haya palabras evangélicas en nuestras conversaciones, inclusive palabras que son sacadas de la Biblia, y sin embargo, ser conversaciones que no generan vida, conversaciones que son ociosas tal vez. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la vana palabrería. Primera de Timoteo 6:20. Evita las palabras vacías. Evita las palabras necias. Evita las conversaciones que no edifican. Evidentemente, puede haber conversaciones que son aparentemente espirituales, pero que sin embargo no nos dejan paz. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó muchas veces. A veces escuché o a veces hablé yo. Y Dios está trabajando en nosotros y nos está enseñando a hablar inspirados por el Espíritu. Hay cosas que tienen que quedar atrás. Tenemos que usar esta cuarentena, esta pandemia como una herramienta. Porque vos dirás, pero a mí ya hay mucha gente que me conoce como una persona que habla de más, que dice cosas que no tengo que decir. Mirá, yo te cuento que la gente cambia. Y mucha gente está cambiando y cambiando para bien. Y vos podés ser uno de ellos. Yo estoy analizando en este tiempo mucho mi vida bajo la luz del Espíritu. Y te aseguro que hay tantas cosas que Dios me está mostrando que no quiero que vuelvan nunca más. Hablar bajo la autoridad del Espíritu. Yo creo que esa es la clave. Estos hombres no hablaban bajo la autoridad del Espíritu. Había un montón de información, datos que iban y venían sobre lo que había acontecido en Jerusalén, nada menos que la crucifixión del Señor Jesús. Sin embargo,
No había fruto del Espíritu. No había amor, no había fe, no había gozo, no había paz. No había nada que tuviera que ver con una motivación del Espíritu. La verdad es que iban de Jerusalén a Emaús en derrota. Y se notaba en su manera de hablar y de transmitir algunos datos que eran ciertos, pero que no producían vida. Por eso, el apóstol Pedro es tan sabio cuando nos dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hablar conforme a la palabra de Dios no es solamente tirar datos al aire. Es hablar bajo la inspiración del Espíritu que inspiró las Escrituras. La Biblia dice en el versículo 15 que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Importante este dato. Me enseña dos cosas. La primera es que cuántas veces Jesús se habrá acercado a mi vida y caminó al lado mío. Y yo no lo entendí, no lo creí. Dudé. ¿Cómo hubiera cambiado mi vida en ese momento si hubiera tenido la seguridad, la fe de que Él estaba conmigo como lo prometió? Jesús caminaba con ellos, se acercó, caminaba a la par. Iba ahí codo a codo, cada paso, juntos. Y sin embargo, los discípulos lo ignoraban, como tantas veces yo, lamentablemente, lo ignoré. Tantas veces ignoramos que Jesús cumple su promesa de estar a nuestro lado. En los peores y en los mejores momentos, Él está siempre. Ausente del privilegio de disfrutar a Jesús por incredulidad, sencillamente. Me enseña también este versículo que Jesús está disponible, porque se acerca. Y curiosamente se acerca a hombres que no tenían fe. Eso es misericordia de Dios, bondad. Una y otra vez Él toma la iniciativa. Si nos bendijera solamente cuando lo merecemos, no nos bendeciría nunca. Pero se acerca a hombres que no tienen fe, como los caminantes a Emaús, y se muestra disponible, camina al lado de ellos. Oportunidades que Dios te da, no las desaproveches. Que no se te escapen las oportunidades que Dios te da. Aprovechalas. Sé sabio. Qué importante es discernir el tiempo y el momento que Dios regala. El versículo 21 nos relata que los discípulos empiezan a contarle a Jesús el motivo de su tristeza. Es importante porque los discípulos dicen: nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. ¿Redimir a qué se refiere? Se refiere básicamente a libertar. Libertar del Imperio Romano. Esperaban un Mesías guerrero, un Mesías político. Pero el plan de Dios era diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una desilusión. Y las desilusiones son parte de la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios hecho a nuestra medida. Dios es un Dios que se revela, pero tiene una voluntad que es propia. Él es Dios. Un Dios a tu medida o a mi medida es simplemente un ídolo. Por eso nuestra permanente idolatría tiene que ser destruida. Los caminantes a Emaús, los discípulos, básicamente tenían buenas intenciones, pero estaban interpretando algo distinto, algo que no era lo que realmente Dios quería para ellos. Y esto es importante porque si vos y yo esperamos lo que Dios no nos quiere dar, entonces nunca llegará eso que Dios quiere darte. Por eso, para recibir lo nuevo hay que soltar lo viejo. Si tus manos están llenos o llenas de lo antiguo, de lo viejo,
de aquellas formas en las que Dios te bendijo, aquello que Dios te dio hace años atrás. Está muy bien valorarlo, pero cuidado, porque Dios es un Dios que sigue obrando, que sigue trabajando, que hay un devenir en su manera de obrar. Es sorprendente en la Biblia la cantidad de veces que Dios obra de maneras completamente nuevas. No esperes lo que Dios no quiere darte y aprende a esperar lo que Dios quiere darte. Valorá lo que tenés. Agradecé lo que tenés. Para poder recibir lo nuevo de Dios, es importante que tu corazón sea un corazón correcto delante de Él. Y un corazón correcto es un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un corazón agradecido, ese corazón muestra que verdaderamente te sometés a la voluntad de Dios. Si tu corazón no es un corazón agradecido con tu Padre Celestial, eso muestra que verdaderamente no te está importando la voluntad de Dios. Lo que te importa es tu propia voluntad por encima de la de Dios. Entonces, poder decir, Señor, lo que hiciste hasta hoy en mi vida te lo agradezco. Mi corazón está agradecido. Ahora, voy en búsqueda de nuevas y mayores bendiciones. Eso está muy bien. Eso es lo que Dios de hecho nos enseña en su palabra. Entonces, orar, pedir, buscar, acercarnos a Dios, derramar nuestro corazón delante de Él. Pero cuidado, Dios se da cuenta cuando nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra incapacidad espiritual, lo usamos. Sí, somos capaces de usar a Dios, porque lo usamos para nuestros propios beneficios. Lo usamos para cosas que nosotros nos habíamos imaginado. Te repito, tal vez con muy buenas intenciones, pero Dios es el que quiere mostrar su voluntad y llevar adelante sus planes. Mirá que Dios está más interesado en mostrarte su voluntad que en tu comodidad. Dios prefiere incomodarte en la vida, pero revelarse a tu corazón. Y esto es maravilloso. Este es el plan de Dios. Dios te desarma toda tu vida, pero se revela a tu vida para que un nuevo discernimiento aparezca. Desilusionate de aquellas cosas que Dios no te prometió. Desilusionate de aquellas cosas que parecen que son imposibles de no tener, que tu vida no funcionaría sin eso. Esas cosas que son aparentemente indispensables, pero que en este tiempo Dios nos está mostrando que perfectamente se puede vivir sin ellas. No significa que no sean importantes. Muchas cosas que nosotros considerábamos imprescindibles, hoy nos damos cuenta que podemos prescindir de ellas, aunque siguen siendo muy importantes. Y cosas que a lo mejor considerábamos solamente importantes, hoy nos damos cuenta que son imprescindibles y que son el meollo de la vida, la columna vertebral de la vida, y la columna vertebral de la vida cristiana, y la columna vertebral de la vida de iglesia, de la vida de comunidad de fe. Nos hemos dado cuenta, como ya lo dijimos varias veces, que la iglesia son las personas, que la iglesia no es el templo, los ladrillos, las ventanas, los bancos, aunque todo eso es importante, y nos gusta y es bíblico. Pero en este tiempo estamos calibrando la mira, estamos apuntando donde verdaderamente Dios nos está mostrando que miremos. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. Nos cuesta imaginar a Jesús en algún momento retándonos. Nos cuesta imaginar a Jesús tirándonos de la oreja, diciéndonos, estás teniendo una actitud que no me gusta, estás teniendo una actitud que me desagrada completamente y te la quiero marcar porque quiero que cambies, porque quiero que crezcas, porque quiero que madures. Entonces aquí tenemos una de esas frases de Dios, de Jesús, que son las frases que más nos cuesta aceptar. Insensatos y tardos de corazón para creer. Dice la versión Dios habla hoy. Faltos de comprensión y lentos para creer. Faltos de comprensión. Este texto es tan importante porque no tiene que ver con el obrar de Dios, no tiene que ver con una intervención espiritual en la vida de los discípulos. Tiene que ver con una negligencia espiritual por parte de los hijos de Dios. O sea, una actitud negligente, una actitud perezosa. Es llamativo cómo podemos darnos cuenta por medio de la palabra de Dios que muchos de nosotros hemos sido perezosos en momentos claves de la vida cristiana y que eso nos llevó a no poder experimentar todo lo que Dios tenía planeado. El tiempo pasa y la rebelión del corazón detiene o ralentiza los procesos de Dios sobre la vida de los hijos de Dios. Poder entender que mi rebelión ha generado que se prolongue en el tiempo un proceso que si hubiera sido obediente, que si hubiera escuchado la voz de Dios, tal vez en un par de meses hubiera avanzado, hubiera dado pasos de fe extraordinarios que hubieran marcado una transformación interior de esas que sorprenden. Pero mi lentitud, mi pereza, mi indiferencia a la palabra de Dios es lo que hace que me detenga en una misma vivencia espiritual sin poder pasar a un nuevo escalón, a un nuevo nivel espiritual. Hay momentos en donde Dios nos dice, ¿en qué idioma querés que te hable? Ya te lo dije tantas veces. Ya te lo dije, te lo revelé, te iluminé, te lo expliqué. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. ¿Por qué no me escuchás? Yo me acuerdo cuando mi mamá o mi papá me retaban por algo, vamos a poner en la adolescencia. Entraban a mi habitación y mi mamá miraba mi habitación y decía, pero te dije que ordenaras la habitación. ¿En qué idioma querés que te lo diga? A ver, ¿yo hablo en castellano o en qué idioma estoy hablando? A veces pareciera que Dios nos habla en otro idioma porque no le entendemos. O pareciera que no le entendemos porque no obedecemos. Acá Jesús va directo al grano y dice, ustedes tuvieron una actitud perezosa, una actitud negligente, una actitud de indiferencia. Se los dije de mil maneras. ¿Por qué no les interesa comprender? Tardos para entender. Tardos para comprender la verdad de Dios. Al profeta Daniel, Dios lo felicita porque tiene la actitud opuesta y le dice, Daniel, muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es maravilloso que ese profeta de Dios, diligente en su actitud de querer conocer, de querer descubrir más del corazón de Dios,
va hacia adelante y lucha, batalla por discernir espiritualmente la voluntad de Dios. Y Dios lo ve y le gusta tremendamente al Señor la actitud del profeta. Aquí todo lo opuesto. La versión Dios habla hoy, Hebreos 5:12. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Me llama la atención la responsabilidad que la Biblia carga sobre mí y sobre cada hijo de Dios para crecer espiritualmente. Hay momentos en que cuando atravesamos pruebas y dificultades, por algún motivo, en cierta medida, algo de nosotros culpa a Dios de que Dios no está derramando una revelación tan profunda sobre nosotros. Entonces, es normal que estemos mal, que no tengamos fe, que no tengamos amor suficiente, que no tengamos paciencia, que no tengamos misericordia, o sea, que no tengamos el fruto del Espíritu en esos momentos de máxima exigencia. Y bueno, yo no soy el apóstol Pablo, así que yo soy así. No digas más, yo soy así, porque la Biblia te muestra y me muestra que soy así porque quiero. Que si no estoy creciendo espiritualmente, es porque decidí conformarme a ser un cristiano negligente, perezoso, haragán. Aquí la Biblia, en la carta a los Hebreos, dice claramente que después de un tiempo tan largo, estas personas debían ser maestros. Pero lamentablemente, a causa de su negligencia, de su actitud de falta de fe, de volver atrás, tuvieron que ser enseñados nuevamente de los rudimentos de la vida cristiana, las cosas más básicas, más elementales. ¿Seré yo uno de esos? ¿La Biblia estará hablando de mí? Y pregúntate, por favor, ¿la Biblia estará hablando de vos? ¿Nuevamente tenés necesidad de leche espiritual? ¿Todavía no podés comer alimento sólido? Es llamativo cómo la Biblia nos da a nosotros, pone sobre nosotros la responsabilidad de crecer espiritualmente, lo mismo que hace Jesús con sus discípulos. El tiempo. Hay que correr al tiempo de Dios. Hay que correr al tiempo de Dios, al tiempo que Dios determinó para cada proceso en tu vida. Si Dios determinó un tiempo de una semana, pasar una crisis, una dificultad, un conflicto, un problema durante una semana, y que vos te tomes de Dios, te tomes de su palabra, te arrodilles, clames, busques, y Dios te habla y superás una semana en esa dificultad y pasás a una nueva etapa espiritual. Tremendo cuando te quedás y te quedás. Aquí me llama la atención que Jesús habla de tiempo a estos hombres. Faltos de comprensión y lentos para creer. Lentitud. Esa palabra es tiempo, son días, días que pasan, semanas que se me van, meses que se me escapan de las manos, debiendo ya ser maestros espirituales, maestros de la palabra, todavía necesito que me vuelvan a explicar las cosas más elementales. Jesús habla de tiempo y me llama la atención eso y me lo guardo en mi corazón.
En el versículo 29 hay una expresión de estos hombres de Dios, de estos discípulos, que le dicen, quédate con nosotros. Se ve que están llegando a Emaús. Y Jesús hace como que va más lejos, pero ellos le dicen, no sigas caminando, quédate con nosotros. Me llama la atención esa expresión, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque a Jesús hay que experimentarlo. Y ellos habían experimentado el ministerio de Jesús en esta caminata desde Jerusalén hasta Emaús. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Estos hombres de Dios, cansados por sus propias situaciones que no sabían cómo manejar y que en su inmadurez espiritual no se tomaban de Dios como Dios quería que se tomaran. Entonces Jesús interviene y les da palabra. Esta palabra de Isaías, que se cumple en el Señor Jesús, es lo que estos discípulos experimentan. Jesús tiene palabras sabias, profundas, transformadoras para el cansado. Isaías 61:1, otra profecía dada sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ese es el ministerio que Jesús impacta sobre ellos en el camino a Emaús. Estos hombres disfrutan de eso maravilloso que Jesús tenía. Esa capacidad tremenda dada por el Espíritu Santo de hablarle a los abatidos, de traer libertad a los cautivos, de poder decirle a los presos que las cárceles del alma se abren. Esto es lo que vos y yo necesitamos de Jesús. Qué curiosos somos a veces los cristianos. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón impactados por el amor, por la misericordia y por el poder transformador que la Biblia dice que tiene sobre nuestra vida. Y nuestra vida empieza a ser transformada y empezamos a caminar con Jesús. Y somos parte de la comunidad de fe. Y empezamos a trabajar y a servir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, por todos lados. Trabajamos, servimos. Y en ese servicio nos desgastamos, nos cansamos. La visión cae. Las situaciones pueden llegar a hacer que nuestra visión se debilite, que nuestra alma necesite una intervención divina sobrenatural, porque si fuera por nosotros, nuestras fuerzas se evaporan, se agotan. Y en ese momento, en vez de volver una y otra vez al maravilloso ministerio de Jesús, de esas palabras para el cansado, esas palabras para el abatido, esas palabras para el que necesita un alma nueva, un alma transformada, nos quedamos sin eso, porque nos olvidamos. Por algún motivo aceptamos luchar solos. Por eso, ¿qué es esto de quédate con nosotros? ¿Cuánto hace que no le decís a Jesús, quédate conmigo? En esta mañana, la verdad, no tengo ganas de hacer ninguna otra cosa más que pasar tiempo a solas con vos, Jesús. Quédate conmigo. No sigas tu camino, no te vayas a otro lado. Quédate con nosotros. Le suplican a Jesús. ¿Y vos? ¿Estás disfrutando de esta experiencia que Jesús tiene para vos también? Porque las mismas palabras de amor y de aliento y de transformación y de motivación espiritual las tiene también para vos. En medio del dolor, acércate a Jesús. En medio de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo, de las heridas del alma,
de los recuerdos angustiantes, acércate a Jesús, vení, experimentalo para que puedas decirle, quédate conmigo, te quiero a mi lado, te necesito, no te suelto, Jesús, no sigas caminando. El versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les va explicando todo lo que la palabra dice acerca del Mesías. ¿Qué les dijo que no supieran? Seguramente estos discípulos habrán dicho, ¿qué nos dijo Jesús que no supiéramos ya? Sí, todo lo que nos dijo estaba escrito en la Biblia, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es algo muy especial. Lo que sucede tiene que ver con un ardor del corazón. Fíjate lo que dice el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Acá está la clave. No es solamente leer las Escrituras, ni es solamente que mi corazón tenga una experiencia. Son las dos cosas juntas. El corazón de los discípulos arde cuando Jesús le abre las Escrituras. Corazón abierto y ardiente. Escrituras abiertas y llenas de vida para aplicar al corazón del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que produce esta experiencia con Jesús? Un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Cuando estudiamos la historia y vemos la cantidad de veces que hubo avivamientos espirituales, los cristianos volvían a la palabra, pero volvían a la palabra de Dios con un corazón prendido fuego. Esto es lo que puede suceder en tu vida y en la mía. ¿Te falta tener un corazón ardiendo? Vení, acércate a las Escrituras con un corazón en fe. Jesús quiere hablarte. Dios quiere abrirte las Escrituras y revelarte cosas poderosas y transformadoras. La Biblia tiene ejemplos de hombres de fe. Y también esos hombres de fe nos dan ejemplo de momentos en que no tuvieron fe. Entonces, los hombres de fe en la Biblia también son hombres de incredulidad. Y yo quiero decirte que vos y yo somos candidatos a lo mismo. Vos sos un candidato a ser un hombre de fe, pero también está el riesgo de que seas un candidato a un hombre de incredulidad. Y yo también. La incredulidad y la fe están ahí adelante. ¿Cuál vas a buscar? ¿En qué te vas a convertir? Estás a tiempo de alcanzar todo lo que Dios tiene para vos. Los caminantes a Emaús iban en derrota. Esa es la verdad, la pura verdad. Pero Jesús les dice con palabras similares, ustedes todavía están a tiempo de experimentar todo lo que Dios tiene para ustedes. Estas se llaman nuevas oportunidades. Estas son las nuevas oportunidades que Dios da a sus hijos porque nos ama, porque se interesa por nosotros. Fe significa que creemos que Dios puede cumplir lo que prometió. Pero además de creer que Dios puede cumplir lo que prometió, la fe también es creer que Dios tiene poder para ayudarme y para asistirme, para que yo pueda hacer su voluntad. Tomado de Él, asido de Él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para convertirte, para ser un hombre de fe, necesitas mucho más que un pensamiento positivo y optimista. Te vas a quedar corto. El pensamiento positivo y optimista pueden servir, pero de muy poco.
para convertirte en una persona que experimenta el poder sobrenatural de Dios. El último punto que quiero mencionarte tiene que ver con el cierre de toda esta historia bíblica poderosa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos hombres se levantan y regresan de Emaús a Jerusalén. Hay un cambio en la interpretación de las cosas, de la vida. Hay un cambio en la interpretación de los acontecimientos históricos. De repente, esa mirada pesimista, esa mirada incrédula, cobra vida y se convierte en una mirada de fe. En una mirada de fe poderosa y transformadora. Entonces pegan la vuelta y de Emaús hacia Jerusalén. El mismo camino que hicieron de Jerusalén a Emaús en derrota, ahora lo hacen de Emaús a Jerusalén en victoria. Cambian las acciones, cambia la vida de estos hombres. Fueron hacia Emaús a la deriva, sin propósito. Todo se había terminado con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Ausentes totalmente de la realidad espiritual que estaba sucediendo. Pero de repente se convierten en testigos de su resurrección, testigos de su gloria. En esto es en lo que vos y yo nos tenemos que convertir para ser personas que viven en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Testigos de Dios, testigos de que Dios resucitó a Jesús, testigos de que Jesús resucitó. Toda la fe cristiana se apoya en la resurrección del Señor Jesús. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Entonces, vos, que querés tener una experiencia en tu propio hogar de fe, de victoria, es tiempo entonces de que te posiciones en otro lugar. El simbolismo que tiene el camino de Jerusalén a Emaús es el simbolismo que tiene tus actitudes derrotistas, derrotadas, sin fe, en incredulidad. Por favor, es necesario que evalúes, que mires, que pienses con cuidado. ¿En qué áreas de tu vida estás derrotado? ¿Vivís derrotado? ¿Vivís caminando de Jerusalén a Emaús? ¿En qué? Identificalas, por favor, porque este es el sentido de las Escrituras para nosotros. Para eso este escrito está aquí colocado para nosotros hoy, para que vos y yo lo utilicemos, inspirados por el Espíritu, para comprender la verdad de Dios. Vuelven con un corazón ardiente, fueron con un corazón apagado, pero vuelven con un corazón transformado. Las Escrituras cobraron vida. Insisto en esto. Jesús no les habla de ningún dato que no conozcan de las Escrituras. Lo que hace es darles un sentido de vida y de propósito que cambia la vida de estos hombres. Vuelven en el fluir del Espíritu. Yo quiero animarte en este día a que vos pienses con cuidado en el sentido y el propósito de Dios sobre tu corazón. Es necesario que salgas de un posicionamiento, el mismo posicionamiento, el mismo lugar que ocupaban estos discípulos yendo hacia Emaús. Es necesario mirar toda nuestra vida desde una perspectiva diferente. Es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar ese avivamiento interior que Dios quiere darte. No ardía nuestro corazón
cuando Él venía hablándonos por el camino y cuando nos abría las Escrituras. Eso es lo que necesita tu vida. Eso es lo que necesita la vida de nuestras iglesias. Un cambio, un avivamiento, un fuego de Dios que transforma, que moldea, que pudre lo que tiene que pudrir y da vida a lo que tiene que vivir y potenciarse. Hermano, amigo, es tiempo de acercarte a Jesús como nunca antes. Es tiempo de volver al Señor y expresarle todo lo que verdaderamente sentís en tu corazón. Mirá, créeme que cuando uno se acerca a Dios en oración, Dios no está esperando elocuencia en la oración. Hacer una oración poderosa en el sentido de que llena de palabras, llena de sinónimos, llena de adjetivos. ¿Sabés qué está esperando Dios? Honestidad. Que vos le digas lo que estás viviendo en tu interior. Dios espera honestidad. Hubo una situación en que un hombre se acercó y le dijo: mi hijo está gravemente enfermo. ¿Puedes hacer algo por nosotros? Y Jesús le dijo que sí, que podía hacer algo, pero le preguntó si tenía fe este hombre. Y este hombre, con toda sinceridad y honestidad, le dijo: ayúdame a creer más. Ayuda mi incredulidad. Y esa oración fue poderosamente respondida por Jesús. Esa oración, ese diálogo le agradó a Jesús. Jesús espera tu honestidad. Que te acerques con tu corazón en la mano y le digas: Señor, cambia mi vida. En cada rincón de mi corazón en que camino hacia Emaús, tráeme de vuelta a Jerusalén con el corazón prendido fuego. Haz un milagro en mi vida, porque si vos no haces un milagro en mi vida, nadie lo hará. Te invito a orar. Cerrá tus ojos, tomá de la mano a quien tenés al lado, a tus hijos, a tu esposa. No seas un espectador solamente. Viví este culto, esta prédica, este mensaje que Dios te está regalando en esta mañana. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus verdades poderosas que iluminan y que cambian nuestra vida. Nosotros queremos en este día acercarnos con total sinceridad y pedirte que recorras nuestro corazón para que todas aquellas áreas en las que estamos caminando en derrota, en las que estamos caminando con una mirada absolutamente humana, absolutamente fría y carnal, puedan ser transformadas por una mirada espiritual. Señor, te necesito. Señor, te necesitamos en este día. Prende fuego nuestro corazón. Sacúdenos, transfórmanos. Tráenos en victoria, en una poderosa victoria, con el corazón prendido fuego. Queremos ser testigos de tu gloria, testigos de tu resurrección, testigos de tu poder. Ayúdanos a cambiar, cambia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Espero de todo corazón que puedas escuchar la voz de Dios y ponerla por obra en este tiempo tan especial. Dios bendiga tu vida.